Siendo apenas un niño, Alonso de Illescas fue negociado a cambio de un barril de ron y trasladado a Sevilla, iniciando así la dura condición que regía sobre todo esclavo. Pese a recibir cierta benevolencia y buen trato por parte de su dueño, de quien heredaría más adelante su nombre, en este negro africano anidaba y crecía irremediablemente el germen de la libertad. La representación que se tiene bibliográficamente de Illescas como un personaje así muy cercano a lo diabólico, pero también era muy lógico eso, porque en ese año todavía la concepción del oscurantismo de toda la época medieval estaba asociada el color negro al demonio. Provocando fuertes discrepancias entre historiadores y cronistas, la memoria de Alonso de Illescas sobrevive al paso del tiempo, revestido como tantos otros personajes de nuestra historia, de verdad y de leyenda. Restos de naufragios atrapados entre amenazantes arrecifes, azotados por el oleaje del mar embravecido, serían imágenes persistentes y muy significativas para Alonso de Illescas. Recio personaje de nuestra historia, que gracias justamente al naufragio del buque que lo transportaba desde Panamá a Lima, allá por 1553, pudo liberarse junto a 16 negros y 6 negras más. Generaron la presencia y desarrollo de esta importante etnia en lo que ahora es la provincia de Esmeraldas y otros sectores del país. Hay una crónica que menciona que anteriormente ya naufragó un barco, y este era del Andrés Mangache, ¿no? El Andrés Mangache estuvo antes que Alonso de Illescas, es decir, Alonso de Illescas definitivamente no fue el primer africano o de origen africano que tocó tierra esmeraldeña, ¿no? Si ya estaban ahí, ¿no? Pero, ¿quién fue realmente Alonso de Illescas? Alonso de Illescas hace su aparición, diríamos acá, en Esmeraldas, en un momento en que la conquista española va avanzando en toda América Latina y por supuesto en el Ecuador. Alonso de Illescas era bautizado y conocía la lengua. Seguramente sabía también leer y escribir, y es lo que le permite, de alguna manera, poder relacionarse con un sistema político. El concepto de cimarrón o de cimarronaje es un término mucho más amplio y es un término ampliamente político. Illescas, con la gente que llega allí, cambian primero estrategias de guerras militares, que la había aprendido seguramente en su natal África, Congo, Angola, donde venía, aprendida de los españoles como los había observado. Luego incorporan medios bélicos. Tendrás que tener mucho cuidado, porque hay más de 2 que quieren tu cabeza para gobernar estas tierras y esta gente. Sé quiénes son, los conozco perfectamente, sé cuáles son sus debilidades y esa es mi ventaja. Tuvieron unas tensiones entre Antón y Alonso de Illescas. Ninguno de ellos tiene la capacidad para gobernar, pero querrán darte pelea. ¡Pelea! ¡Eso es lo que tendrán! Verdaderamente se conoce muy poco de Antón, pero lo que se dice de Antón es que Antón era un brujo, digamos un sacerdote, ¿no? Y que claro, que esa particularidad de ser uno de estos brujos le dio una cierta importancia y un cierto estatus. Eres un gran maestro, Antón. No podrán conmigo. ¿Por qué me dices todo esto? He venido soñando con serpientes y alacranes. Y hay muchos que quieren ver mi cabeza en una pica. Pero recuerda esto: terror y violencia. Contra eso nadie puede. ¿Habrá sido la magia
O tal vez sus dioses fueron más fuertes. Quizás el ritmo vigoroso de cununos, tamboras y cantos fue en extremo cautivante. ¿Cómo se podría entender entonces que a la vuelta de unas pocas décadas, 23 negros africanos depositados en tierras extrañas por el capricho de las tormentas marinas y su incipiente descendencia dominaran esta vasta y poco amable región del noroccidente del país? Tras la temprana muerte del bravo Antón, debido a una sorpresiva emboscada, Alonso de Illescas lideraría el dominio de su raza en la provincia verde, valiéndose para ello de su gran intuición y astucia, así como del aprendizaje obtenido en su estancia en España, al servicio de su amo y señor, de quien aprendería su lengua, heredando su cultura, su forma de vestir y hasta su nombre. Alonso de Illescas entendía, conocía muy bien el otro lado, es decir, a las personas que estaban al otro lado, ¿no? Él hablaba militarmente el lenguaje del enemigo, por ponerlo en esos términos, ¿no? Y eso hacía que el enemigo verdaderamente crea que el tipo estaba en un plan de pacificación y que de alguna manera había una debilidad en eso y que era muy fácil poderles reducir, poderles someter, ¿no? Pero definitivamente fue totalmente lo contrario. ¡Ea! Vosotros, capitanes y sargentos, vasallos, a la sombra de un rey lejano que ni siquiera saben de qué pata cojea. ¿Y vosotros? ¡Nobles chachis! ¡Ja! Que ni siquiera merecen ser llamados señores. Os digo, sin temor a equivocarme, que la tierra que nos dejaron nuestros dioses, vuestro Dios, el Dios de ustedes, para vivirla y para trabajarla, no es de nadie, a la vez de todos. Sí, Alonso de Illescas es, digamos, quien lidera, pero yo creo que hay que hacer honor a toda esa gente, es decir, a toda la gente, a todo ese grupo de cimarrones que estuvieron ahí defendiendo ese territorio y sobre todo defendiendo la libertad. En este caso específico de este proceso de cimarronaje en Esmeraldas, lo que hace evidente es eso. Es decir, personas que siempre estaban con una conciencia de libertad y que sabían que su libertad estaba siendo afectada con estos procesos de esclavización. Y es por eso por lo que había que luchar y es por eso lo que había que dar la vida. No es de blancos, ni de indígenas, ni de negros. Es de los hombres y de las mujeres que la habitan en libertad. Para trabajarla, para cuidarla día a día, compartiendo con generosidad lo que la tierra nos da. ¿Habéis entendido? Niguas, chachis, campas y otras etnias indígenas del trópico occidental ecuatoriano no tuvieron más opción que negociar con Alonso de Illescas y reconocerlo como su líder, pactando matrimonios de conveniencia, entre otras formas de negociación, iniciando así una nueva línea de mestizaje, los ambos, mezcla de afro e indígena. Ellos defendían la territorialidad, o sea, un lugar donde quedarse, pero también la libertad. Por eso se formaron palenques allí en Atacames, en Biche, y en otros lugares, como unos 4 o 5 palenques que eran verdaderos territorios de administración política. Sería más bien con las autoridades y la milicia españolas con quienes Illescas tendría que lidiar para controlar esa extrema codicia que el oro y las esmeraldas existentes en la región despertaban. No era rey. Algunos historiadores hablan de un reyesuelo, de un rey. No era un concepto de rey. No había un concepto de rey. Lo que había un concepto de gobernante. Con el fin de bajar la tensión permanente entre los habitantes de la provincia selvática esmeraldeña y los representantes imperiales, en septiembre de 1577, el presbítero Miguel Cabello de Balboa llevó personalmente el pergamino donde constaba el decreto de perdón otorgado por el rey a favor de Alonso de Illescas y a la par, el nombramiento real como gobernador de la provincia. El presbítero, además, sugirió al líder negro acercarse a las Sagradas Escrituras y a la benevolencia del rey, a lo que Illescas respondió: Decidle a vuestro rey que agradezco su gracia y generosidad, pero que por mi propia mano, razón y derecho me he nombrado gobernador de estas tierras, donde por cierto vos estáis pisando, y donde el rey de España no tiene ninguna autoridad. Si así lo deseáis, así será.
Una cosa más. Decirle a vuestro rey que voy a seguir auxiliando a vuestros navegantes españoles, sobrevivientes de los naufragios, que por cierto no son pocos, para que puedan llegar a su destino. Espero que la corona ponga su parte. A mí me parece eso de una grandeza ética impresionante, ¿no es cierto? Porque ni en el siglo XVIII, ni en el XIX, ni el XX, no toda la gente renuncia a un cargazo de gobernación porque él se concentra a la libertad de las personas. Porque los descendientes de Illescas empiezan una serie de negociaciones con la corona, ¿no es cierto? Al punto que para 1640 más o menos, llegan a producirse una verdadera Carta de Libertad. Erigido finalmente en gobernador de la provincia Verde, Illescas somete, negocia y gobierna. Establece acuerdos con españoles, indígenas y piratas de todas las nacionalidades. Cuida además de la gente, de su gente. Gracias a sus virtudes y el temple propio de los grandes líderes, Alonso de Illescas es un referente obligado en la lectura de los orígenes y desarrollo de la etnia afro en nuestro país. Al decir del presbítero Cabello de Balboa, cronista de aquellos lejanos tiempos, Illescas sería un personaje indomable para una azarosa relación con España.